el que toma el lugar de juez se descalifica en la gracia. Amén. Bueno, estamos acá con nuestro tema y vamos a ir a la primer lectura de la mañana. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Bueno. Sí, lea, por favor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Bueno, entonces vamos al inicio. Los voy a ubicar un poco. Sucede que el apóstol Pablo es el fundador también de esa iglesia de Corintios. Y bueno, pues esa iglesia de Corintios era una iglesia muy bendecida, ya que en esa iglesia se derramó el Espíritu Santo y bueno, casi todos eran llenos en ese lugar del Espíritu y pues todos los dones se manifestaban. Pero más sin embargo, en ese lugar había un muchacho que se había enredado con la pareja de su papá. Entonces empezaron a hablar sobre ese punto y eso rápido se había esparcido en la congregación y bueno, ya ni se edificaban, más bien que llegaban a estar juzgando lo que estaba pasando. Y aquello, en lugar de que se convirtiera en una bendición llegar a la iglesia, realmente era un chambre lo que había dentro de la iglesia. Entonces al apóstol Pablo le hacen saber lo que está sucediendo y bueno, el apóstol ya no estaba en la iglesia, él andaba formando otras iglesias, entonces se comunicaba con ellos a través de cartas. Así que les envió esta carta y viene y ahí les dice, si alguno me ha causado tristeza, entonces viene él y está hablando sobre toda la iglesia, ¿verdad? Él no dice que toda la iglesia esté en eso. Él dice si alguno, ¿verdad? No está diciendo todos andan, porque hay gente bien bocona también. Todos dicen, todos les gusta hablar de esa manera. Y no saben que al hablar de esa manera hacen un daño, pero un gran daño, porque ¿cómo pueden decir que en El Salvador todos somos pandilleros? ¿Verdad? ¿Cómo pueden decir que todos somos traficantes y todos somos evasores y un montón de... Todos ahí, todos. Pero hay gente que así le gusta hablar. ¿Por qué? Porque no mide las consecuencias de sus palabras. Y bueno, si en una oficina uno fuma, todos fuman. Esa es la manera en que expresan, pero no miden las consecuencias y los daños que acarrean en su manera de hablar. Y bueno, pues el apóstol Pablo, que no era de eso, sino que era muy cuidadoso con lo que hablaba, dice, pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, cuando está diciendo a todos vosotros, también ahí hay un problema. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los que están ahí tenían gracia, sino que todos practicaban ley. Porque está diciendo todos, ¿verdad? Entonces todos eran legalistas. Entonces el apóstol Pablo está hablando, pero bueno, él dice, estoy exagerando, ¿verdad? Cuando estoy diciendo que todos. Ahora, vamos a ver el versículo 7. Ahí en esa parte dice, así que al contrario, vosotros más bien, ahí viene, debéis, oiga, perdonarle. Ahora, ¿quién les está diciendo que deben de perdonar? El apóstol, el hombre maduro, el hombre que va marcando la pauta, les está diciendo a la congregación, perdonen, perdonen. Entonces dicen, más bien debéis perdonarle, pero no solo perdonarle, consolarle. ¿Ya? Pero yo lo perdoné, pero no me llevo con él. ¿Verdad? Entonces, ahí usted está viendo que esa es la modalidad que nosotros evademos cumplir con los mandatos que Dios nos da. Porque realmente lo que Pablo escribió, él dice, bueno, yo les he escrito cosas mías, pero al final el Señor, todo lo que Pablo dijo, bueno, Pablo lo dijo por mí también. Entonces valida el Señor lo que Pablo dice como que Él lo ha dicho. Entonces viene y dice el apóstol, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Ha oído usted cuando se le da a alguien muerte civil? Dicen. Muerte civil es cuando, por ejemplo, ustedes saben que en la política es donde más hacen eso. A alguien lo quieren sacar de la política, ya le sacan un gran, en todos los periódicos, en las redes y en todo lo empiezan a difamar y dicen que robó y cualquier otra cosa, y ya de esa manera se lo acaban a él, pero se acaban a toda la familia también, porque están los hijos y los que están alrededor de él y a todos ellos. Este es el hijo del mañoso, este es el hijo, este es la esposa del ladrón, este es aquí que no empieza, hermano, y quién sabe si es verdad, si no les hacen juicios, sino que solamente sacan la publicación, no han presentado pruebas, no lo han dejado defenderse, no lo han condenado, pero ya la costumbre de medio mundo es acabarse el que salió solo porque salió en la madera de un periódico o en las redes sociales. Entonces viene y como lo malo rápido se difunde, pero lo bueno cuesta que pase, entonces lo malo, ¿verdad?, se vuelve viral. Entonces es viral. Ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta. Entonces, sobre eso, ¿qué pasa con la persona a la que están acusando y no la han dejado defenderse? No la han dejado probar.
si es verdad o no es verdad lo que le están haciendo. Entonces viene, en este caso, es verdad. Pero ¿qué sucede con el que se siente acusado? Dice que siente tristeza. Tristeza. Ahora, cuando hay tristeza, realmente alguien triste, ¿qué ganas le va a dar de irse a congregar en un lugar donde todos lo ven mal? ¿Y a dónde lo van a sanar? ¿A dónde lo van a restaurar? Si los que lo pueden restaurar se lo están acabando. ¿Qué chance le queda? Mejor irse al trovador, por el hula hula o por un lugar de esos tal vez, y ahí va a encontrar un roto para un descosido y van a estar iguales. Y ahí, aquí viejo nos entendemos, aquí con nosotros te va bien y todo. ¿Por qué? Porque en el lugar donde lo pueden restaurar, no le están dando espacio ni lugar. Entonces, ¿qué sucede con el que de verdad ama a Dios y tuvo una caída? Entra en tristeza. Porque si no amara a Dios, ni tampoco se entristeciera, pues. Le da igual, no le importa. Pero en este caso, él está diciendo para que no vaya a ser consumido con demasiada tristeza. El versículo 8, por favor. Y dice ahí: ruego que confirméis, el amor. No está diciendo, dice amor. Ahora le voy a decir qué es amor entonces. ¿Quiénes tienen que confirmar el amor? Nosotros. Ahora, y le voy a decir algo. Los más espirituales son los que tienen que ser los más amorosos. Y los más espirituales son los más legalistas. Son los más fariseos. Entonces, viene Pablo y dice que confirméis el amor para con él. Entonces, ustedes tienen que hacerle, dice Pablo, el trabajo de restaurarlo, de levantarlo, de animarlo. Y esa es la tarea. Ahora vamos a ver el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, oiga, yo también, dice Pablo. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Yo lo perdono. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia. Hoy ustedes están ofendidos, alborotados, ya ni hablan de Cristo, no que del problema y del lío que se ha armado, ya no están hablando de nada espiritual, sino que se han enfocado en esto. Pero yo también les quiero decir que yo a ustedes les he visto cosas que yo se las he perdonado. Entonces, hermano, realmente uno, como dice la palabra, fácilmente ve la paja en el ojo ajeno, pero no se da cuenta la viga que uno lleva encima. Entonces viene y dice: por vosotros lo he hecho en presencia de Dios, que
los he perdonado. Mire, esa iglesia hizo llorar a Pablo varias veces. Se portaban mal, lo trataban mal. A Pablo lo hicieron llorar varias veces en esa iglesia de Corintios. Y dice él, y yo los he perdonado por causa en presencia de Cristo. Amén. Bueno, entonces nos vamos al siguiente pasaje, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 22, 23 y 25. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Bueno, vamos a irnos y vamos a poner el 23, por favor. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, fíjese que cuando estamos viendo eso, ¿sabe? Satanás es el que nos mete a nosotros en el lado de jueces, el que nos empuja a ser jueces, no es Dios. El que nos empuja a ser jueces es el diablo. Y le dice a uno, vos que sos maduro, vos que ya tenés tiempo y tenés experiencia. Imagínenla cómo lo va llevando con la carreta uno. Entonces, ¿qué opinás? ¿Qué decís? Entonces ya viene y lo metió al estrado para empezar a juzgar. Y entonces ya uno se siente en ese momento en el carácter de juez. Entonces el diablo ya logró lo que él quería, que uno se ponga a juzgar. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire, esto realmente a mí nunca me ha pasado, le voy a decir. Yo siempre he pasado a ofrendar y nunca me he acordado de que tengo un buchiche, como es tan rápido, ¿qué pasó? Dejamos ir. Imposible que yo me ande acordando de algo en ese espacito. Y hay unos que ni ofrendan tampoco. No les queda ni chance de meditar en esa caminada, ¿verdad? Vaya. Entonces, es tan poco el espacio como para que a uno se le venga una idea como es. Pero hay veces que la cosa anda tan alta que en ningún momento uno se puede desconectar. Entonces, incluso ir a hacer algo como ir a dar la ofrenda donde uno va a honrar a Dios y andarse acordando del problema con alguien, ese ya está bien embroncado, hermano. Ese sí está en un lío bien grueso, porque ni siquiera para ir a dejar la ofrenda se puede desconectar del hermano con el que tiene el problema. Entonces dice, mira, si está grave, le dice el Señor, mejor deja tu ofrenda ahí, te está haciendo tanto daño que mejor anda a arreglar con él. Eso no te deja en paz.
no te deje en paz. Ahora, eso que no lo deje en paz, pueden ser varias razones, pero vamos a ver el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, cuando está diciendo, ponte de acuerdo. Fíjese, no está diciendo, anda, ve, si arreglas. Ahí está diciendo que hay que ponerse de acuerdo. ¿A qué lo manda el Señor a uno? No a seguir peleando, pero otros van a seguir peleando. Deja tu ofrenda ahí en el altar y anda, date duro. Y anda, quítate la ira y la cólera que sentís. No, el Señor dice, anda a ponerte de acuerdo. ¿A qué lo está mandando? No lo está mandando a pelear, no que lo está mandando a hacer las paces. Pero cuando leen ponerte de acuerdo, anda a ver si tal vez lo logras. No, lo manda a arreglar. ¿Ya? El Señor, es que mire, al Señor no le gustan los puchincheros. Entre la gente, entre sus mismas familias, el Señor dice, no puede que se estén dando duro, pues. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. O sea, mientras estás en la gracia, mantenete en la gracia. Amén. Mantenete en la gracia, eso es estar en el camino. Pero hermano, hay gente que ni en su casa tiene paz, ni dormir tranquilos pueden, porque no sabe si en la noche le pueden hacer algo. Como dicen, tené cuidado el que duerme a la par tuya, ¿verdad? Entonces, dice que la cuestión, cuando se sale de la gracia, entonces se va a los tribunales. Ya se va a los tribunales. Y eso es lo que está diciendo ahí. No sea que el adversario te entregue al juez y ya te metiste al juicio, a los tribunales. Y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel. Porque una cosa, hermano, a veces el que se anda llevando del ofendido, él es el malía, pero él se anda haciendo el ofendido. Y mire, lo peor que hacen es andarle contando a otro y le cuentan a otro y al otro para ir haciendo aliados entre los demás y hacerle bola negra al otro. Porque esa es la maldad, hermano, de andar, te voy a contar para que ores. Y el otro ni ora. Y entonces viene y le van haciendo, hermano, el chambrerío entre todos, y todos caen en lo mismo, ¿verdad? Y luego pues se sale de la gracia, entran a las cuestiones legales con el juez. ¿Y qué pasa? Dice que el juez sí lo va a meter preso. Ahí sí no se van a salvar. Van a entrar a cuestiones legales y ahí van a caer presos. Mire, hay gente que habla y habla y habla, pero no habla con el propio. ¿Y por qué no habla con el propio?
porque siempre le gusta andar hablando con otro, pero no habla con el propio. Porque es fácil hacerlo, pero ya enfrentar al propio y es otra cosa, no es igual. Entonces, pero andar hablando y hablando y hablando, eso es fácil, pero qué daño se hace también, ¿verdad? Es bien dañino esa manera de hacer esas cosas. Vamos al siguiente pasaje, por favor. Job. Job capítulo 1 versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vaya. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Andar observando en toda la tierra. Él anda viendo, él anda viendo. Ahora le voy a explicar algo. A todos nos puede el diablo. A todititos. Entonces, ¿por qué? Porque él anda rondando la tierra. Él anda. ¿Sabe quién ora? El diablo sabe los que oran. ¿Sabe los que se congregan? También lo sabe el diablo. Allá andaba en la iglesia, sí estaba en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sabe el diablo? También. Él sabe los que pasan a ofrendar y a diezmar, y también lo sabe el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo anda rodeando la tierra. ¿Qué otra cosa sabe el diablo? ¿Cómo se lleva usted con su familia? Mira, esos tienen problemita ahí. Esos se llevan bien, esos se llevan bien. Entonces el diablo sabe todo, ¿ya? Porque, hermano, él hace la labor de espionaje. Estados Unidos espía, Rusia espía, China espía, El Salvador espía, todos espían, ¿verdad? Entonces, y el diablo, ¿cómo se va a quedar si él es uno de los principales? Entonces él anda rondando la tierra para andar viendo cómo está el terreno, ¿verdad? Cómo está el terreno. Vamos al siguiente, por favor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vaya, cuando dice ser sobrio, sobrio es aquel que no ha perdido la conciencia. ¿Quién es el que no es sobrio? El que está drogado o está emborrachado. Y entonces el que está en esa, digamos, en un estado así, puede tener conductas que no son propias de alguien que está sobrio. Entonces, ¿qué dice? Ser sobrio, dice. Entonces quiere decir no pierdan el juicio, caminen en juicio y estén atentos de andar caminando en juicio. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ese adversario, ¿qué hace el adversario? Acuérdense que él anda rodeando la tierra. ¿Qué anda haciendo el adversario? Rodeando la tierra. ¿Y qué más hace el adversario? Anda como un león. Ajá, entonces el león anda buscando
al débil. Al débil. Ahí anda, mire, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta. Él sabe quién está ya patojeando. ¿Ya? Él sabe quién se desvió el camino. Ese antes leía la Biblia, ya no lee. Ese se congregaba, hoy ya ni se congrega. Ese oraba, hoy ya no ora. Entonces él anda, mire, rodeando y como león rugiente. Ahorita fácil le caigo. Le caigo fácil. ¿Por qué? Dice que él anda buscando devorárselo. Ahora, cuando ya alguien es devorado, ¿y qué queda del devorado? Pues ya no queda nada, hermano, se acabó. Porque el diablo se lo devoró. Se lo devoró. Mire, cuando el león empieza y le cae a la víctima, ¿verdad? No, si le entra con poder, hermano. Y se va a la yugular de un solo, ¿verdad? Y lo ahoga. Y ya que lo inmoviliza, empieza a comérselo. ¿Y qué queda después del devorado? Nada, no queda nada. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Es ese. Andar observando, observando, observando para ver quiénes son a los que él se puede devorar. Ahora, ¿a quiénes son los que él se va a devorar? Sí, pero ¿quiénes son los débiles? No, acuérdense, espérenme, es que no me han puesto atención. Los débiles son los que les gusta andar de lengua larga. ¿Se acuerdan? Que andan de jueces, pues. Hablando y hablando y hablando y hablando. Y les gusta seguir hablando. Ese es débil. ¿Qué otro es débil? El que ya no leyó la Biblia. Yo se los dije. Que antes leía Salmos, el Proverbio, ¿verdad? Le gustaba hacer ayuno, pero ella no hace ayuno porque le hace daño, ¿verdad? Entonces, todos esos se van poniendo débiles, se van poniendo débiles. Entonces el diablo, ¿verdad? Ahí anda. Y ya tienen la lista, ¿quiénes? Ya tienen la lista. Entonces dice Pedro, sean sobrios, no se vayan a dormir, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Mire, ese no se cansa. No agarra vacación. Porque ¿y hoy por qué no vine? Me tomé mi vacación. Hoy varios no vinieron porque se tomaron vacación y tienen vacaciones desde diciembre. Pero no les han alcanzado. Entonces ya el diablo anda viendo, ¿qué es? Pues todo esto. Sí, yo los tengo ya en mi lista, dice. Ya están en mi lista. Ahora vamos al siguiente. Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces vea, viene y dice lo siguiente, el diablo.
Sí, yo veo que fulano lee la Biblia, sí, yo lo leo. No, y le gusta arrodillarse. Sí, también. No es de solo los que, porque hay unos que oran solo acostados. Entonces dice el diablo, no, a este le gusta orar de rodillas. Va. ¿Y qué más? No, este no come sino ora. ¿Verdad? No come sino ora. Vaya. ¿Y qué más? Ah, siempre guarda el diezmo también. Pero ¿sabes por qué? Porque es bien interesado, le dice el diablo. Este lo hace no es porque te ama. Este te quiere sacar algo. Este es interesado. Entonces, ¿cómo hace ver a los que hacen lo que al Señor le agrada? Los hace sentir interesados. Entonces viene el diablo y le dice al Señor, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Ajá. Entonces viene y le dice el Señor, ¿y cómo no te va a servir y cómo no va a hacer todo lo que hace? Si mira el montón de tierras que le has dado, los grandes negocios que tiene, le has dado un gran nombre, lo has colocado en eminencia. Por interesado es que te sirve. Entonces, ¿cómo hace sentir el diablo a los que le sirven al Señor? Interesados. Como interesados. Es que mire, el diablo es terrible. ¿Ya te fijaste cómo se le acerca al pastor fulano? Es bien interesado. Es bien interesado. Entonces el diablo siempre está viendo cómo mete la cizaña. Entonces vamos a ver el siguiente. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 27. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, aquí está el Señor con su equipo. Y como ahí está el equipo, pues ahí estaba el consejo ejecutivo con el Señor. ¿Verdad? Entonces viene y como está con ellos, ¿verdad? Está ahí en un grupo de confianza. En el versículo 21 dice uno del consejo ejecutivo, hasta 7 veces, Señor. Hasta 7 veces que voy a perdonar a mi hermano. Híjole, ese día Pedro estaba siendo bien condescendiente. Estaba siendo bien condescendiente. Entonces viene y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque fíjese que una cosa es que uno que pequen contra otro y otros que ya sea con usted. Porque usted dice, se metió con fulano, se metió, pero que conmigo no se vaya a meter. ¿Sí o no? Ajá. Es que ese es otro pisto, ¿verdad? Ya la hizo con fulano, ya la hizo, pero conmigo, ajá, que no se vaya a meter, que no se vaya a meter.
Vaya. Entonces Pedro dice, bueno, se metieron ya conmigo, vaya. 7 veces. 7 veces. Lo voy a perdonar, Señor. Pero ahí Pedro se está poniendo como ya que llegó al máximo nivel espiritual. Vaya, Pedro se está graduando como espiritual. Se está graduando. Y mire lo que pasa. Vamos a ver en el versículo 25. No, el 22, por favor, 22. Entonces Jesús le dijo, no, te digo, Pedro, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vaya, entonces como son 70 veces 7, ajá, ¿cuántas veces son? 490 veces. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Y espero que me oigan todos los que están afuera de aquí en Facebook Live. Porque hay más religión allá que aquí todavía. Agarran a un hermano o una hermana de base hasta que se lo acaban. ¿Y dónde está el amor que tienen? ¿Verdad? Entonces viene el Señor y tiene que parar a uno del consejo ejecutivo de la iglesia. Y era el más gritón, Pedro. Era el que más fuerte habla. Entonces el Señor le está hablando a los gritones. ¿Verdad? A los gritones. Entonces viene el Señor y le dice, no, Pedro, no. Eso que me estás diciendo no es así. Tenés que perdonarlo 490 veces. Oiga, diga conmigo 490 veces. Pero ese es al día. O sea que usted tiene que perdonar 790 veces, no, 490 veces este día. ¿A quién? Al mismo. ¿A quién? Al mismo. Entonces, hermano, usted va a decir, te perdono, ya mejor, cuando va por 50, no, mejor te perdono. ¿Verdad? Y mejor lo perdona. Ya, porque no va a estar en las 490, pues. Es que el que llegue la cuenta de 490, ese es carnal, hermano. Y ese no le cala ya nada. No le cala nada. Entonces, vea, alguien habló algo de alguien. Iba a dejar su ofrenda al altar y se acordó, hermana, perdóneme, oye, hermana Zoilita. Perdone. ¿Me perdona, ah? Sí, amén. Ah. Le creo. Es que ese es el punto. Que me haya perdonado de verdad es una cosa. Pero que me diga solo para que me vaya es otra cosa, ¿va? Sí, lo perdono, ¿va? No. El perdón tiene que ser. Y se acabó. Y ya no se repite, ¿verdad? Pero hermano, hay gente que ya pidió perdón.
vuelve a pedir perdón y la siguen fregando. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Que lo que quieren o es que se muere el cliente o que desaparezca porque nunca lo perdonan. Nunca lo perdonan. Y que sea el pastor el odioso o la odiosa, porque como hay pastores y pastoras también, ¿verdad? Y mire, ¿y quiénes son más rencorosos, los hombres o las mujeres? ¡Ah! Hay que perdonar 490 veces, hermana. 490 veces. Bien. Entonces, vamos a ver en el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí usted tiene que ver, hay algo escondido ahí que se lo voy a aclarar, porque hay algo escondido. ¿Qué es lo que está escondido? Hermano, la maldición generacional. ¿Ya? Maldición generacional. Ahí está escondida en esa parte. Y dice, a este como no pudo pagar, ¿qué no pudo pagar? Sus pecados. No pudo pagar sus pecados. Entonces, ¿quién queda deudor de los pecados del que no los pudo pagar? Su descendencia. Su descendencia. Mire quiénes están ahí. Alcanza la mujer y los hijos y hasta los nietos también. ¿Ya? O sea, hermano, que un odioso contamina a la familia y la deja con la herencia de maldición con los hijos y los nietos. Entonces, el que no perdona está maldiciendo a sus hijos, maldice a su pareja, a su esposo o esposa, y maldice a sus nietos también. Es que esa parte está escondida ahí, por eso les dije yo, esa no se ve, pero ahí se las voy a mostrar. Entonces dice, fíjese, estamos hablando de la falta de perdón, no estamos hablando de pecados, ¿verdad? Sino que de la falta de perdón. Si usted no perdona, usted está metiendo en problemas a toda su familia, porque esa falta de perdón no solo lo afecta a usted, sino que los afecta a ellos también. Entonces quedan dañados todos sus hijos y quedan dañados sus nietos por la falta de perdón. La falta de perdón. Entonces, hermano, dice que quedan endeudados. Quedan endeudados. Y aquí hay algo, hermano. Aquí hay algo. Eso es bien fácil. Yo creo que todos quedamos endeudados. Casi todos quedamos endeudados. Porque los papás de nosotros nos dejaron endeudados. Pero con nosotros se tiene que romper la maldición. Con nosotros se tiene que romper la maldición. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermano, no podemos ser de los que le echan leña al fuego. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de los bomberos, andar apagando fuegos y no andar mandando gente que le eche más leña al fuego.
Esa no es parte de un trabajo de un hijo de Dios, hermano. Yo me acuerdo que salí, fui a hacer una misión allá a Nevada, pero yo fui a hacer una misión de paz. Fui a poner cosas en paz. Que después agarren fuego ya es porque no entienden esto. No se perdonan, no se llegan a amar. Y entre nosotros puede pasar lo mismo también. Entre ministerios, que haya egoísmo y no colaboración. Ah, no, como esos son maestros, yo con ellos no me llevo. Estos son músicos agrandados, con ellos tampoco. ¿Verdad? Ya es que Pachito está el río, ¿verdad? Va. Habla de, que chaleña ahí también, va. 490 veces, Joel, 490. Vaya. Entonces, mire cómo es de grave eso, son las maldiciones, cómo se heredan. Y pagan los que no deben, pues. O sea, en lugar de dejarles una buena herencia, dejamos enredado la herencia a los herederos, ¿verdad? Y por cosas, hermano, que ni valen la pena, pues. No valen la pena. Ahora, vamos a irnos al siguiente pasaje, por favor. Mateo capítulo 18, versículos del 28 al 35. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Muy bien, 33, por favor. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Vaya, hoy los voy a llevar a este escenario. Cuando llegamos a Jesús, ¿cómo llegamos? O sea, solo en ese momento, ya no nos acordemos más que de ese momento. Hermano, llegamos, como dice la palabra, condenados en delitos y pecados. Condenados. Y viene Jesús y nos perdonó toda la deuda. Y dice él: y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, toda la cuenta es perdonada y es borrada, porque se borra la cuenta. Vaya. Entonces aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando de perdón, Entonces viene y dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces, ¿cuál fue la misericordia que tuvo Dios con nosotros? No nos puso penitencia, ¿verdad? Mire, usted va a entrar ahorita en una fase de rehabilitación, lo vamos a mantener allá por donde la Verónica se sienta, hasta atrás en la esquina, ahí están los disciplinados, pero ella se va a ir por otra cosa. Entonces, porque usted no puede estar con los demás, pierde todos los privilegios, porque de presto me miran a Jorgito cantando y no les gusta. Es que Jorgito lo vimos anoche. Sí, pero ¿y quién le da de comer a Jorgito? ¿Quién cuida de que se vista? ¿Verdad? Nadie le da un cheque, mire, Jorgito, tome aquí estos $1,000 para todos sus gastos del mes, ¿verdad? Sí. Pero, anoche le cantó al diablo y le está cantando a Dios. Y no te vas a equivocar con las de Luis Miguel cantando las de Adrián Romero. Y Jorge está sudando. Tú. ¿Verdad? Y Jorge, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Porque tengo a los fariseos encima aquí. El Sanedrín está conmigo aquí. Y cuando sale, gracias, Señor, salí avante, salí avante. Bien, es que es fácil caerle a la gente encima, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la Yuri se salió al cristianismo y entró solo a cantar en las iglesias. No tenía ya para comer, quebró, porque las iglesias no le daban. Y entonces, ¿qué hizo ella? Volver otra vez al mundo. ¡Ah, la Yuri se salió otra vez al mundo! Que empezó. Es que dan ganas de agarrar a garrotazos a esa gente que habla así, hermano. Ahí ya logró ella mantener y se niveló y todo. Y vino y tapó los oídos a los de la ley, porque eran los de la ley los que andaban haciendo eso. Y ahí está, la mujer entendió el evangelio y ya no se dejó enredar. Fíjense que 3 años que yo estuve yendo a las conferencias ahí en Estados Unidos, siempre se sentó a la par mía el Juan Luis Guerra, el cantante. Sí. Siempre andaba con una su cachucha y andaba siempre con no andaba con una su jacket. Y callado, hermano, ese hombre no hablaba una palabra. Era una esponja aprendiendo, el hermano Kenneth Copeland. Menos mal que no se fue a meter a una iglesia religiosa. Y sabe que él tuvo un interín como de 3 a 5 años que dejó del escenario. Y cuando salió, tuvo más éxito que antes. Porque ya lo hizo en la cobertura del Señor. Y en lugar de tener bajón, porque tuvo un buen coaching. ¿Qué tal si va a parar, no hombre, por Soya, a una iglesia de esas y lo empiezan con toda la ley? Hipócritamente
mentiroso, ¡ay, hijo del diablo! Y Juan Luis hubiera salido a saber cómo. Sí, hermano. Pero Dios tuvo misericordia. Mire, y ahí está. Lo respetan todos, le respetan su fe. Él sabe dónde está puesto y todo, y le fue muy bien, más bien que antes. ¿Por qué? Porque tuvo un buen pastor, tuvo una buena dirección y no cayó en lo religioso. No cayó en lo religioso. Pero él ama a Dios. Él glorifica a Dios donde él está. Entonces, hermano, usted ve que la misericordia, ese es algo que la iglesia tiene que practicar. Tenemos que vivir la misericordia, hermano, hacer de la misericordia que sea parte de nuestra vida, o sea, ser misericordiosos. Vamos a pasar al último, me parece. Pasamos al último. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, vamos al 8. Hay una parte donde dice aquí el Señor, Santiago más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que como nosotros nos amamos, tenemos que amar al prójimo. Ahora, aquí usted va a ver algo. Cuando el hijo de un hermano transgrede algo, ¿cómo se juzga al hijo del hermano? Pero cuando un hijo de nosotros transgrede, ¿cómo lo juzgamos? Le minimizamos la pena. Le buscamos puertas, le buscamos salidas. Lo ponemos en las manos de Dios. Pero si no es el de nosotros, ni siquiera por Neptuno que se acerque. No digamos que entre por las puertas de la iglesia. Pero si es el de nosotros, no. Un error cualquiera lo tiene. Un tiro cualquiera se le va. Así decía aquel, ¿va? Entonces, hermano, nosotros nos ponemos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos intereses, ¿verdad? Entonces, así como juzgamos a ese, es como el Señor quiere que juzguemos a los otros. Entonces, que no nos pongamos a unos midiéndolos con una vara y a los demás con otra vara, sino que seamos parejos. Pero al final, el Señor nos pide que nos salgamos de la ley. Fíjese, vamos a ver eso. Quiero que veamos allí
el versículo 9. Versículo 9. Pero si hacéis acepción, oiga, si haces acepción, no le conviene ser juez nunca. Si yo juzgo a mi familia de un modo, pero a los que no son de mi familia los juzgo de otro modo, no me conviene ser juez. ¿Ya? Y ¿sabe qué? En realidad nos está diciendo el Señor, no te metas de juez, no te metas de juez, no aceptes de juez. ¿Por qué? Porque te vas a condenar vos solo, te vas a condenar vos solo. Entonces viene y le dice aquí, pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Claro, un juez secular va a emitir un edicto y ellos dicen que lo hacen según su conciencia, o sea, según como logren llegar donde él. Y entonces él juzga según conciencia. Pero el Señor viene y dice, ese juez se pudo burlar de todo el sistema. Se puede burlar de todo el sistema. Pero ¿sabe qué? Que conmigo no me va a poder burlar. Va a salir condenado. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que a uno los juzga de un modo, a otro los juzga de otro modo, entonces va a salir condenado. Va a salir condenado. Entonces dice, quedáis convictos. Pero él está hablando de la ley divina, no está hablando de la ley humana. Entonces todo el que se meta a la ley va a salir condenado, hermano. ¿Ya? Va a salir condenado. Ahora, en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces nadie puede decir, mire, yo soy perfecto el 99.99%. Ante el Señor ese es culpable. Tiene que ser 100%. Pero si solo es 99.99, sale culpable. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? No se metan de jueces, van a salir mal. Van a salir mal. No lo hagan. No lo hagan. ¿Y qué más? Vámonos al 11. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Ahora le voy a explicar algo. La iglesia perdona a los que matan. Asesinos. No, Dios puede perdonar todos los pecados. Dios puede perdonar todos los pecados. No, te hizo nueva criatura el Señor. Pero a un adúltero nunca lo perdona. ¿Ya? Nunca.
Y dice el Señor que los dos son. Y entonces la iglesia, ¿qué está haciendo? Un juicio sesgado, parcializado, porque a unos los perdona y a otros los condena. Entonces viene el Señor y dice, mejor no te metas a andar siendo juez, no te metas de juez. Versículo 11, porque Él dijo, no cometerás, ese ya lo vimos. Entonces el 13, porque juicio sin misericordia, oiga, juicio se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sobre el juicio. ¿Qué es primario? La misericordia. Y la iglesia está sellada por la misericordia. Fíjese, está sellada por la misericordia. Por la misericordia. Amén. Entonces hablamos esta mañana, hermano, el que toma lugar de juez se descalifica de la gracia. Hermano, no podemos ser jueces y gozar nosotros de la gracia. Por eso es que yo no entiendo por qué los diputados tienen fuero. Todos deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Toditito sería un derecho para todos nosotros, porque ellos sí pueden ser jueces y a la vez tener gracia. Nosotros no tenemos ni fuero ni gozamos de la gracia, porque nos cae la ley. A ellos ni les juzga la ley porque tienen fuero. Entonces hay ciudadanos de una categoría y otros de otra categoría, ¿verdad? Entonces ellos deberían de quitarse el fuero, todos, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios nos permite. Dice el Señor, miren, porque juicio sin misericordia. Hoy están haciendo juicio, porque a ellos no los pueden enjuiciar. Pero cuando se les termine el fuero, van a ser enjuiciados. ¿Ya? Y no van a tener misericordia tampoco de ellos. No van a tener misericordia. Entonces, mejor, hermano, el Señor dice, iglesia, no se mete en eso. Mejor use misericordia. Amén. Oramos y le damos gracias a Dios Padre.